Sí, no, bueno, entonces empiezo con lo mismo, vamos a seguir hablando de cualquier cosa, pero esta primera actividad tiene mucho que ver con el- lo que hemos estado hablando. Así que voy a compartir pantalla. A ver, siempre comparto pantalla. Y me quedo con... ahí está. ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, vamos a hablar justamente, por eso volvemos a lo que son las actividades hasta que todos estemos en sintonía. Este teórico es una actividad de lo que llamamos dimensión conceptual. Y el objetivo de la actividad es, fíjense que habla de vincular y resignificar conceptos previos. Integrar con contenidos de otras dimensiones, esto que estuvimos hablando recién, no quiere decir que lo del laboratorio sea solo laboratorio, sino que se van integrando, se van relacionando. Y actualizar conceptos, que es una de las principales funciones de los teóricos, de darles bibliografía actualizada, porque si ustedes vieron la bibliografía, a veces son del año 17, 2017, 2007, 2010, lo cual implica que ese libro, entre que fue escrito el capítulo, editado y publicado, posiblemente las citas bibliográficas sean del 2002, 2005, o sea, casi 20 años. Así que justamente también de las cuestiones que se dan en los teóricos es la de actualizar conceptos que a veces en la bibliografía no están del todo actualizados. Y esta actividad teórica es de la unidad temática 1. Y entonces siempre vamos a tratar de en la actividad teórica ir viendo lo que han estado trabajando en la semana, o en este caso lo que van a trabajar la semana que viene, donde en esta unidad temática 1, que fíjense que se llama Fisiología y el ser humano desde la perspectiva evolutiva y biopsicosocial, esta actividad que está marcada en rojo es la actividad que principalmente van a hacer en la guía de autoestudio, con los ayudantes, el miércoles, y en la guía de actividades con los profesores en la actividad presencial. Van a hablar mucho del pensamiento fisiológico. ¿Cuál es la importancia de eso? De que les estamos mostrando cuál es la visión, cuál es la forma en que nosotros vemos la fisiología. Cuando hablamos de ese pensamiento fisiológico, hablamos de un pensamiento, y fíjense que hablamos de fisiología de procesos. ¿Qué diferencia hay a veces? Que no vamos a hablar solo de la función que cumple una célula, un tejido, un mensajero químico, sino de los procesos en que está involucrado y que hacen que se concrete esa función, ¿sí? O sea, nosotros no estamos en la función, sino en el proceso que define esa función. Y entonces vamos a trabajar en estos dos teóricos, principalmente, si bien vamos a ir vinculando constantemente con el pensamiento fisiológico, vamos a trabajar el resto de los contenidos. Y acá viene la cuestión importante, que ya se la hablamos en el teórico pasado. Nosotros vamos construyendo los conceptos a partir de lo que ustedes ya han estudiado y han aprendido en otras asignaturas. Y entonces algunos decían, yo perdí histología, yo perdí anatomía. Si bien la vinculación es íntima, porque para hablar de un proceso, ese proceso está asentado en una estructura. Entonces, es evidente que necesitamos conocer las estructuras. Ahora, si han perdido histología, o no están haciendo histología, o han perdido anatomía, pero también tenemos muchos estudiantes que ya han cursado histología, que ya han cursado anatomía, que están cursando patología, que están cursando microbiología, asignaturas que no relacionamos, pero que eso quiere decir que tienen un gran basamento de lo que son del conocimiento de las estructuras en las que se basan los procesos fisiológicos. Ahora, ese conocimiento o esos contenidos se van repitiendo a lo largo de la carrera.
Y acá lo que les mostramos, que también se los mostramos en la guía, donde dice contenidos de repaso, de asignaturas previas, también en los teóricos. En estos dos teóricos que vamos a tener, el de hoy y el del, ¿cuándo es el próximo? El viernes que viene, fíjense, vamos a trabajar, vamos a partir o vamos a integrar y vincular todos estos conceptos que ustedes ya han estudiado en el ciclo introductorio, como en Introducción a la Biología Humana, a la Química de los Procesos Biológicos, en Introducción al Estudio de la Medicina, en Medicina y Sociedad. También, si están cursando Histología y Anatomía, integrar esto. Si los han perdido, fíjense que tampoco se tienen que hacer problema, porque en Introducción a la Biología Humana han revisado los conceptos generales. Les voy a dar un ejemplo. En Introducción a la Biología Humana, en la unidad temática 3 tienen lo que es el código genético, lo que son las mutaciones. En la unidad temática 4, los principios de genética, que es el genoma humano. Entonces, si tienen esos conceptos, ya con eso es suficiente. Ahora, si han avanzado, ya han cursado histología o están cursando y van por la unidad temática 4 o la unidad temática 5, ya tienen mayor bagaje en el desarrollo de esos conceptos, que fíjense que se repiten en biología humana, en histología, en biología celular y genética, tienen como la misma estructura, pero con una vuelta de complejidad. O sea que no hay problema de que si perdieron histología, lo mismo siempre es recomendable buscar información, y tener el libro de histología, pero con lo que tienen de Introducción a la Biología Humana, ya pueden ir desarrollando los conceptos de fisiología. Lo importante es vincularlos e integrarlos. Y lo mismo pasa con anatomía. En la unidad temática 5 de Introducción a la Biología Humana, ustedes tienen un montón, fíjense que hablan de sistema nervioso, organización, función básica, sistema nervioso central, el encéfalo. Obviamente que en anatomía de imágenes normales, que lo ven más cerca del fin de año, pero los que ya han cursado anatomía de imágenes normales tienen más profundizado esos contenidos. En esta unidad temática también integramos algunos conceptos de termodinámica, también integramos conceptos de lo que sería la rama humanística, como en Introducción al Estudio de la Medicina. En estas actividades teóricas vamos a hablar del modelo biopsicosocial, que ustedes ya estudiaron en IEM, y también fíjense que en las lecciones y en las guías de trabajos prácticos ponemos mucho de lo que han hecho en IEM, como formas de estudiar, formas de aprender. También con medicina y sociedad, porque si hablamos de la perspectiva biopsicosocial, vamos a ver los aportes de la antropología, de la sociología. En la actividad que ustedes van a realizar la semana que viene se va a hablar del mecanicismo, o sea que son conceptos que ustedes ya aprendieron en medicina y sociedad, y también de APS, que unidad temática 1, o sea que aunque estén cursando APS ahora, ya han visto y repasado los distintos paradigmas donde se incorpora este modelo biopsicosocial. O sea que parecen desvinculados, pero ahora en esta actividad teórica y en la que viene, vamos a vincular todos estos conceptos en esta unidad temática 1. Y después vamos a volver, siempre se los vamos a ir mostrando para que ustedes puedan establecer las relaciones. Y por eso, justamente, aparece este símbolo de hipervínculo, porque es lo que pretendemos, que logren vincular e integrar todos esos conceptos que vieron en el ciclo introductorio, que están viendo en histología, anatomía, PS, en los procesos fisiológicos. ¿Por qué hablamos de los procesos fisiológicos? Porque ustedes, si miramos cualquiera, fíjense, vamos a volver para atrás de este hipervínculo, fíjense que ya hablan, cuando están en histología hablan de histofisiología, cuando en anatomía hablan de funciones, en biología humana hablan de función básica, ¿sí? Nosotros hacemos hincapié en el funcionamiento, en el cómo, que es lo que van a trabajar mucho en la actividad de la semana que viene con los profes, porque ahí está la centralidad. Hablamos de una fisiología de procesos, ¿sí? O sea que no vamos a decir solo la función, sino
en lo que nos centralizamos es en los procesos, o sea, en responder el cómo. El cómo se generan distintas relaciones e interacciones, y ese resultado del cómo sería la función, que sería la respuesta del para qué. Que todo eso van a trabajarlo para que vean lo importante que es diferenciar ese cómo de ese para qué cuando uno estudia. Por eso tienen toda una actividad con los profesores en la actividad presencial. Bien. Entonces, chicos, yo no puedo leer el chat. A ver, esperen, a ver si lo puedo abrir. Ah, sí, acá al costadito no, pero me queda... Porque no puedo ir, pero bueno, cuando terminemos, les leo todas las... Si quieren ir escribiendo las dudas que van surgiendo, y después las busco y las leo, porque si no les va a tapar ahí la pantalla. Bien, entonces cuando hablamos del ser humano como sistema, obviamente tenemos que aplicar la teoría de sistemas, cosa que van a revisar esa aplicación de la teoría de sistemas con los ayudantes alumnos, lo tienen en la guía de autoestudio. Y ese ser humano como sistema se aborda desde distintos aspectos. Entonces, cuando hablamos de un sistema complejo, es un sistema biológico, y en este sistema biológico, este modelo básico que se aplica a cualquier animal, ¿sí? Fíjense que tenemos en esa definición de sistema, se puede aplicar a este sistema biológico. Si bien la definición de sistema se aplica a cualquier sistema, un sistema social, cualquier tipo de sistema. Entonces, una de las definiciones es, fíjense que habla de un conjunto organizado de entes, estructuras o subsistemas. Eso sería eso que hablábamos del basamento sobre el cual se realizan los procesos. Interrelacionados en un orden, y fíjense la palabra dinámico, o sea que hay tiempos, en esos procesos hay distintos tiempos de partes y procesos que están interactuando, que tienen propiedades en este nivel que no están presentes en las partes individuales. Y ahí lo relacionamos con el concepto de niveles de organización y propiedades emergentes que ustedes saben de biología. Por lo tanto, justamente cuando vemos al ser humano como un sistema complejo, cuando hablamos de sistema, lo abordamos así, pero cuando hablamos de complejidad, quiere decir que tenemos que integrar más componentes que estos que están en este modelo, que es el más sencillo. Y si analizamos este modelo, vemos las entradas, principalmente como formas de nutrientes y estímulos, las salidas, que fíjense que hablamos de comunicación de ese individuo, y los subproductos de desecho. O sea que ya sabemos que, y aplicamos todo lo que ustedes estudiaron en química, con los sistemas, un sistema abierto, ustedes todo esto ya lo saben, y esa energía que se procesa en este sistema y en estas interacciones generan las fuentes para el desarrollo del crecimiento, de la reproducción y de la homeostasis, que es un concepto que viene prácticamente de la ecología, que atiende a la distribución de energía dentro de un sistema ecológico, como dentro de un sistema chiquitito, más chiquitito como puede ser un ser humano, donde toda la energía se está distribuyendo entre estos tres principales procesos: homeostasis, crecimiento y reproducción. Y lo importante de la aplicación de las leyes de la termodinámica, como habíamos hablado de química, es que este sistema se define como negentrópico. O sea que el sistema como tiene la capacidad de conservar las estructuras, porque si aumenta la entropía en ese sistema, las estructuras se desorganizan. Por lo tanto, el aumento de entropía que se genera por todas las reacciones químicas que tenemos adentro del organismo, justamente parten hacia el ambiente externo, como esos subproductos, esas salidas. Por eso se concibe como negentrópico. La entropía la exportamos al ambiente. Y de esa forma se mantienen las estructuras organizadas y reguladas. Fíjense que habla de autoorganización y autorregulación, que son conceptos que vamos a
a ver la clase que viene. Y entonces, cuando empezamos a analizar los niveles de complejidad del ser humano como sistema, podemos aplicar cualquier modelo de sistema complejo, y entonces podemos entender que ese individuo, ¿sí?, reúne un montón de componentes. Fíjense que acá podemos decir que estos son moléculas, que se agrupan, forman células, que los conjuntos de células forman tejidos, y que forman órganos. O sea que, fíjense que ese es un modelo general que se aplica a, por ejemplo, al hombre, al ser humano. Y hablamos que, entonces, tienen distintos componentes que están relacionados entre sí, ¿sí?, y que podemos, a su vez, lo importante de tener en cuenta cuando hablamos de un sistema, que uno determina el nivel de estudio de ese sistema. O sea que podemos considerar a la célula un sistema, al tejido un sistema de estudio, a un órgano, a un conjunto de órganos que componen lo que llamamos en fisiología sistemas. No se usa la palabra aparato, sino sistemas, porque hablamos de procesos funcionales, y al individuo como un todo. O sea que uno define el límite del sistema de acuerdo a su estudio. Por eso ustedes ven que en la unidad temática 2 hablamos de fisiología de los procesos celulares y tisulares. Por lo tanto, ahí estamos determinando que el sistema de estudio, el nivel al que se llega en el estudio, es el de célula y el de tejido. Y así se puede avanzar. Por eso uno define los componentes de ese sistema. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá, esto es una aclaración, porque cuando ustedes lo vean van a decir, ¿qué quiere decir esta palabrita caos? No influye en lo que estamos hablando, pero se lo quería aclarar para que no generara confusiones cuando ustedes están estudiando, que acá en este modelo explica que además de la teoría de sistemas, de la teoría de control, se aplica la teoría del caos y la teoría de la evolución. ¿Qué quiere decir la teoría del caos? Básicamente, aquellos que vieron Jurassic Park, la primera de Jurassic Park es una de las explicaciones más sencillas de la teoría del caos, que es justamente que pequeños cambios en la evolución de un sistema, pequeños cambios, variaciones iniciales en las condiciones iniciales, puede llevar a resultados y a grandes diferencias en el futuro. Eso sería una simplificación extrema de la teoría del caos, que se aplica a algunas patologías o a algunos eventos sociales. Pero es una aclaración aparte, no es que nos vamos a centrar en eso. Bien, entonces, lo que sí nos interesa es que esos componentes tienen una interacción dinámica. Todos los componentes del sistema tienen una interacción dinámica. Y esa interacción implica una transferencia de la información. O sea que, como hablamos de una fisiología de procesos o procesual, tenemos que tener en cuenta que esos entes, estructuras, subsistemas dentro del ser humano se conectan transfiriéndose información, ¿sí? Y eso establece una relación causal, una relación causa-efecto, que si bien es una relación lineal, es lo primero que aparece, ¿sí?, como esto, que ustedes estudiaron en biología y han estudiado en histología. Esto es una transferencia de información, ¿sí?, del ADN hasta la proteína, es una transferencia lineal de información. También, ¿qué otro ejemplo vieron en biología, en histología? La comunicación celular. Es una forma de transferencia de información. Estamos hablando en dos niveles de organización distintos. Otra cosa muy importante es que cuando hablamos de un proceso, cuando hablemos de una transferencia de información, nos ubiquemos en cuál nivel de organización estamos hablando. Porque eso es muy importante para poder responder a ese cómo, porque la respuesta del cómo, la respuesta del proceso, no se explica generalmente en el mismo nivel de organización, sino que tenemos que ir a los niveles de organización inferiores para encontrar esa respuesta, ese cómo, a la descripción del proceso que estamos estudiando. Entonces, esa transferencia de información puede ser a nivel genético, a nivel entre células, ¿sí?, o redes complejas de transferencia de información, ¿sí? Por lo tanto, cuando estudiamos al ser humano como sistema complejo, si bien tenemos que tener en cuenta
esas relaciones lineales de transferencia de información, tenemos que subir y mirar al ser humano como una red compleja de interacción y comunicación, ¿sí? Porque de allí surgen todas las propiedades emergentes de ese sistema y de ese ser humano como sistema complejo. Entonces, fíjense que generalmente ustedes lo que han visto en biología es cuando hablamos de la regulación de los sistemas o la regulación de algunos parámetros, que se trabaja. Fíjense que ya dejamos el pensamiento lineal, la causa-efecto, entramos en lo que se conoce como un pensamiento circular, porque fíjense que en la causa lleva un efecto, y ese efecto tiene una retroalimentación sobre la causa, pero esa es una forma muy sencilla. Nosotros eso es lo que aprendimos en biología. Ahora tenemos que entrar en la mayor complejidad porque vemos al ser humano como sistema complejo. Por lo tanto, cada vez que tengamos que analizar el comportamiento de una variable, vamos a entrar en esas redes, ¿sí? Fíjense que la red no es un solo componente lo que interacciona, sino que son muchos de los componentes. O sea que acá le estamos diciendo, está bien, aprendemos esta visión más sencilla, lo que estudiaron en biología, lo que a veces revisan un poco en histología, pero en el transcurso de fisiología, sobre todo en las últimas unidades temáticas, lo que atendemos es a una integración de redes complejas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que comenzar a construir todos los componentes y a interrelacionar todos los componentes de esas redes de interacción y comunicación que hacen al funcionamiento del ser humano. Y justamente así es como actualmente se estudia. Vieron que hablamos de vamos a ir actualizando conceptos. Entonces está la forma de estudiar las redes fisiológicas, ¿sí? Y actualmente, así como se conoce el genoma humano, ahora se está desarrollando la investigación de lo que se llama el fisioloma humano, o sea, conocer y comenzar a integrar todas estas redes que hacen al funcionamiento del ser humano. Entonces, si volvemos al modelo básico, podemos analizar otra parte. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos que el concepto básico, ustedes vieron en biología, que es que en cada nivel de organización, debido a esas interacciones y esas relaciones y esas comunicaciones que aparecen entre esos componentes, se generan propiedades emergentes. O sea que, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, dependiendo del nivel de organización en el que estemos analizando al sistema. Ahora, cuando hablamos del hombre como sistema complejo, ¿qué aparece? Que la propiedad emergente más importante de ese hombre como sistema complejo, ese ser humano como sistema complejo, es la cognición, que también es un término que usamos siempre, que aparece en todos los programas y en todos analíticos de las asignaturas. Generar hábitos metacognitivos, ahora lo que vamos a ver desde la biología, ¿sí? Y incorporando conceptos evolutivos, cómo es que aparece esta propiedad emergente en el ser humano, que es la cognición. Entonces, ¿cómo definimos cognición? Como todos los procesos funcionales corticales relacionados con el pensar. ¿Sí? Eso sería una visión amplia del concepto de cognición, que justamente, que dijimos, surge como propiedad emergente de este sistema complejo que es el ser humano. Y nuevamente volvemos a ver que tenemos redes de conectividad, que está dado por la cantidad de redes neuronales, que van a estudiar en la unidad temática 2, que generan un montón de procesos cognitivos a nivel cortical. Y si bien uno
ubica una función, entonces dicen a nivel occipital, la visión, eso es ubicar, hacer una relación estructura-función. Lo que tenemos que, y lo que vamos a ir estudiando a lo largo de fisiología es cómo se generan esos procesos, cómo se dan esas secuencias de procesos, esas vinculaciones, esas redes, para que podamos llegar a esa definición que ustedes saben, o esa relación estructura-función que ven en biología, en histología y en anatomía. Por lo tanto, esto sería, no se asusten, esto es lo que van a terminar de desentrañar cuando estemos viendo las últimas unidades temáticas de fisiología. Lo que les quiero mostrar es el recorrido que se va a hacer. Por lo tanto, vamos a conectar todas estas estructuras y poniéndolas en funcionamiento. Y al conectarlas, justamente, ¿qué estamos haciendo? Haciendo y visualizando cómo es el flujo de información. Y ese flujo de información en el sistema nervioso no es más que el proceso de generación de un potencial de acción, una transmisión sináptica, dependiendo del tipo de neurotransmisor, se va dando ese flujo de información a través de las redes. O sea que eso es lo que explica el cómo funciona el cerebro. Ahora, cuando queremos comenzar a entender todo esto, solamente se puede realmente entender si le damos una perspectiva evolutiva y biopsicosocial. ¿A qué llamamos o qué definimos desde la asignatura la perspectiva evolutiva y biopsicosocial? Lo que llamamos perspectiva evolutiva, vamos a ver ahora un poquito cómo se aplica, pero en la guía de autoestudio ustedes tienen una ejercitación para conocer, porque en ningún nivel de la carrera observamos que está, por lo menos a qué se llama evolución como teoría evolutiva, porque no estamos hablando de la evolución de una patología, sino estamos hablando de evolución como principio biológico, de la teoría de la evolución. Entonces, ahí tienen algunas actividades muy sencillas, que son dadas por la Universidad de Berkeley, que son muy sencillas para entender qué es la evolución. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve aprender esto? Bueno, después se lo vamos a dar en ejemplos concretos, o se lo vamos a ver cuál es la aplicación de todo esto. Cuando hablamos de perspectiva evolutiva, entonces, tenemos que hablar de cómo se fue estudiando la evolución del hombre, ¿sí? Y uno de los principales estudios de la evolución del hombre fue a través de los fósiles, ¿sí? La primera perspectiva evolutiva fue esa, estudiar fósiles, o sea que distintos grupos de investigadores, y acá, ¿por qué les hago esta referencia? Fíjense que habla de los Leakey. ¿Por qué? Porque es una familia entera dedicada al estudio desde los años 50 de la evolución humana. Y hicieron muchísimos hallazgos, todos en África, generalmente, esos cráneos, y así se pudo como reconstruir, estudiando los cráneos y analizando el volumen de esos cráneos, el volumen, ¿sí? Se relacionaba con, sería la capacidad o el volumen cerebral que contenía ese cráneo. A veces eran partes de cráneo solamente lo que se encontraron. O sea que así se pudo como reconstruir una historia en esa perspectiva evolutiva. Ahora, con ese estudio, ese volumen craneal que sí aumenta, no se explican todos estos procesos cognitivos, ¿sí? Y las habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la evolución del hombre. Entonces, este grupo de investigadores, comandado por Leakey, comenzó a preguntarse cómo estudiar procesos, porque si no, nos deteníamos solamente en huesos fósiles. Entonces, tomando y teniendo en cuenta la filogenia, ¿sí? Que ahí vi que en anatomía utilizan el concepto de relación entre ontogenia y filogenia, ahora lo vamos a aplicar nuevamente. Conociendo la filogenia del ser humano, se les ocurrió comenzar a estudiar, serían a nuestros primos hermanos, ¿sí? Por lo tanto, Richard Leakey, que es este hombre,
decidió contratar a 3 mujeres y a cada una las envió a lugares donde residen nuestros 3 principales primos hermanos simios, que serían los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Sin saberlo, estas 3 mujeres comenzaron a desarrollar una nueva ciencia que es la sociobiología. ¿Qué enfoque le dieron? Justamente estudiar las bases biológicas del comportamiento de esas especies animales con una perspectiva evolutiva, porque con los volúmenes de esos cráneos fósiles no se avanzaba en la investigación de la evolución humana, mucho menos desde la perspectiva social. Y entonces surgen así un montón de estudios, y los principales estudios se dan en este grupo de simios, que no son ni chimpancés, ni gorilas, ni orangutanes, sino que son bonobos, en el Congo. Actualmente se estudian que cuando uno analiza sus conductas, como conductas de aprendizaje social, conductas de afectividad, relaciones sociales, puede aprender mucho e integrar la biología, la evolución y el desarrollo de relaciones sociales en comunidades gregarias. Y con todos estos trabajos, entonces, un médico, Paul MacLean, tomó distintas teorías previas, como la teoría de Haeckel, que es de donde surge este concepto que ustedes han visto en anatomía, que la ontogenia, y a veces se aparece también cuando ustedes estudian embriología, que la ontogenia recapitula la filogenia, y lo aplica al desarrollo del cerebro humano. Entonces, aplicando este concepto, observa que el cerebro humano tiene como distintas capas unas sobre otras, por eso habla del cerebro triuno. Se llama la teoría del cerebro triuno. O sea, es un único cerebro, pero que tiene 3 capas, y esas capas son las que vienen de los procesos evolutivos, donde aparece lo que se conoce como cerebro reptiliano, paleomamífero y neomamífero. Este neomamífero sería el que aparece en los grandes simios y en el humano. Acá están representados, entonces fíjense que este cerebro reptiliano sería el que está relacionado con las funciones básicas, ¿sí? Con las funciones vitales. El mamífero inferior, con esa aparición de otras estructuras, como el sistema límbico, comienza a relacionarse desde las cuestiones de emotividad, procesamientos un poco más elevados que impactan sobre ese cerebro reptiliano. Y la aparición de la corteza, y principalmente la neocorteza en los primates, genera otra estructura de control y regulación sobre el cerebro paleomamífero y el reptiliano. Esa sería la teoría de MacLean, que nosotros la podemos utilizar para estudiar. Es muy importante tener en cuenta eso entonces. ¿Por qué? Porque esto nos está mostrando que cuando estudiamos los procesos que hacen a las funciones vitales, sí o sí están correlacionadas con procesos corticales y con procesos del sistema límbico. Entonces, si bien existe una organización jerárquica en el sistema nervioso, como han estudiado posiblemente en anatomía, en biología, y está organizado en distintos circuitos neuronales, esos circuitos neuronales interconectan estas 3 estructuras jerárquicas, y de una manera, lo que conocemos como top-down, o sea, de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba. O sea que hay un montón de circuitos y de vías neuronales que van desde el cerebro reptiliano y paleomamífero hacia nuestra corteza. Y lo más importante es que no han sido reemplazadas las estructuras, que es un concepto básico prácticamente evolutivo, sino que se van superponiendo unas sobre otras. Y así entonces vamos a poder entender un montón de procesos y ver la complejidad de los procesos, porque si solo nos quedamos en, entre comillas, cerebro reptiliano, podemos observar y entender
la respuesta de ciertos procesos, pero no, por ejemplo, de por qué un pensamiento, de por qué evocar en la memoria una situación estresante aumenta la frecuencia cardíaca. Explicar eso, explicar ese aumento de la frecuencia cardíaca, implica conocer y reconocer que ese cerebro neomamífero y que ese cerebro paleomamífero inervan estructuras de ese cerebro reptiliano que contiene los núcleos de regulación de la frecuencia cardíaca. Y esa es la visión de procesos complejos en el ser humano. Ahora la pregunta es cómo se llega a dar todo este desarrollo, toda esta evolución, sobre todo cuando estamos ya estudiando esta relación con nuestros primos hermanos. Entonces, obviamente que lo primero que se hizo fue, tenemos genomas, comparemos genomas. Por lo tanto, cuando se comparan los genomas de bonobos, chimpancés y humanos, se encuentra que hay un 1.3% de diferencia entre nuestros genomas. Por eso le digo que somos primos hermanos. En esto que sería una representación filogenética, o sea, de las relaciones de cercanía, fíjense que estamos cercanos en un 99%, ¿sí? O sea, somos muy cercanos. Y somos muy cercanos, pero somos también muy diferentes. Esta propiedad emergente de la cognición no se observa exactamente como tal en los chimpancés ni en los bonobos. Por lo tanto, se comenzó a dilucidar cómo es que se generó en la evolución esta diferencia. Y como dijimos, para explicar un cómo, tenemos que hacer un recorrido hacia otros niveles de organización. Y una de las respuestas de ese cómo llega al nivel genético. Entonces, cuando se estudian a nivel genético, se encuentran que un conjunto, estos seguramente los estudiaron en la parte en genética, no en biología, pero sí ya los que han hecho histología, biología celular genética y embriología, han estudiado la importancia en el desarrollo embriológico de un conjunto de genes potenciadores. Entonces, y hay específicamente en el desarrollo del cerebro, de esos genes potenciadores, uno que es un subtipo cerebral 5. ¿Qué se observó? Que si bien está presente en humanos y están presentes, fíjense, también en chimpancés y en bonobos, se observó que la presencia, la expresión de este gen en la corteza humana es muy importante, y principalmente en algunos lugares de la corteza humana, como es el lóbulo frontal, ¿sí? Donde favorece la corticogénesis, y principalmente en donde las áreas de asociación multimodal de esa corteza prefrontal. Ahora, cuando se analiza en cuánta diferencia hay entre este potenciador entre el humano y el chimpancé, es solamente de 16 letras del código genético. O sea que fíjense que 16 letras han cambiado totalmente lo que podemos considerar un salto evolutivo importante. O sea que se relaciona o se correlaciona esa alta expresión de este tipo de genes en las redes cognitivas de orden superior, y que eso hace que durante el desarrollo embriológico se acelere mucho, se acorte el ciclo celular, por lo tanto en el mismo tiempo se desarrollan mucho más, digamos, entre comillas, redes cognitivas en esa corteza, principalmente del lóbulo frontal. ¿Y qué encontraron? También otra correlación, estudiándolo en humanos, que eso se correlaciona con la inteligencia, el nivel de sociabilidad, y que esas características son altamente heredables. O sea que ahí estamos ya vinculando un poco, fíjense, hacemos un salto desde la genética hasta, hablamos de sociabilidad del ser humano. Ya esto que comenzaron a estudiar con los simios las chicas de Leakey, estamos relacionándolo con un conjunto de genes. Por lo tanto, ahí, si ustedes se vuelven en lo que estudiaron en Introducción al Estudio de la Medicina, posiblemente en APS, estamos como
haciendo un reduccionismo biológico extremo en la explicación del cómo, pero hay una correlación real, actual, en las investigaciones. Por lo tanto, la cuestión es, ¿podemos explicar el comportamiento humano solo a partir de esta expresión de genes? Y entonces ahí lo primero que tenemos que ver es de definir adecuadamente comportamiento. Y surge la primera duda, ¿decimos comportamiento o decimos conducta? Y ahí entonces aparecen pequeñas diferencias en el concepto de conducta y en el concepto de comportamiento cuando se habla en el idioma castellano. Siempre digo que este idioma tan rico que tenemos, fíjense que cuando hablamos de conducta, por eso hablamos de conductismo, generalmente hablamos de respuestas motoras, por eso dice que se manifiestan con el movimiento o cese de actividad, como respuesta a estímulos. Cuando se habla de comportamiento, se habla más desde la psicología, porque fíjense que habla de la expresión de la personalidad, o sea que ya ahí estamos a un nivel de complejidad de interacción mucho mayor que una simple relación estímulo-respuesta. La cuestión es que en inglés, tanto conducta como comportamiento atienden a la misma palabra que es behavior. Por lo tanto, en el castellano tenemos una leve diferencia, por eso en los libros a veces ustedes van a encontrar conducta, a veces van a encontrar escrito comportamiento, a veces en el mismo párrafo encuentran las dos, porque se pueden usar como sinónimos, principalmente desde la biología. Cuando vemos entonces la construcción de ese concepto de comportamiento humano, fíjense que tenemos en azul, tenemos como una gran vertiente, que sería lo social y cultural, y otra gran vertiente que es lo netamente biológico, donde tenemos ahí, fíjense, un impacto importante de lo que es la genética, de cómo se recombina, la recombinación, las mutaciones, ¿sí? Porque sobre eso es sobre donde trabaja la selección natural. Entonces, cuando hablamos de una conducta humana, tenemos que tener en cuenta tanto la vertiente netamente biológica, que tiene que ver con la selección natural, sobre esas mutaciones, esas recombinaciones genéticas, el desarrollo ontogenético, el desarrollo biológico de esa persona, como también el contexto en el que se desarrolla esa persona, o sea, lo cultural, la evolución cultural, las creencias. Así que constantemente tenemos que atender a estas dos vertientes cuando observamos el comportamiento de la conducta humana. Ahora, esto nos lleva a pensar si existe lo que se llama una coevolución entre los genes y la cultura. Hay ejemplos de coevolución. Un ejemplo es que hay, a ver, en India ustedes saben que existen castas, castas, como serían como grandes clases sociales, desde las más pobres hasta las más altas. Y culturalmente, esas castas no pueden casarse entre ellas. O sea que si vos naciste en una casta, solo podés casarte, tener hijos, con los de tu propia casta. ¿Eso qué llevó a lo largo de la evolución? A que comenzaron a haber problemas médicos relacionados principalmente con un tipo de anestésico en un grupo de personas. Cuando se comenzó a estudiar el problema, vieron que todas esas personas pertenecen a la misma casta. O sea que ahí empezaron a estudiar y obviamente identificaron un conjunto de genes que se expresan en esa casta por la gran endogamia a lo largo de miles de años que se dan en esa casta. Por lo tanto, ahí podemos, fíjense el impacto que tienen la cultura sobre la expresión de algunos genes. O sea que, obviamente, sí. ¿Puede ser que entonces no se estaba dando la recombinación genética ahí y ese era el problema? Sí, sí se da recombinación genética. Lo que pasa es que vos al tener dos castas y estos hace 2000 años se reproducen entre sí y esta otra casta durante otros 2000 años se reprodujeron entre sí, si acá había algún conjunto de genes, ¿sí?
más dominantes se fueron seleccionando. La casta funciona como una fuerza de presión de selección, ¿se entiende? Entonces, genera diferencias biológicas. O sea, fíjense el impacto de la cultura que genera una presión de selección sobre algunos genes. Eso, hablamos de tiempos históricos, porque si hablamos de castas, estamos hablando de una sociedad, hablamos de tiempos históricos. Eso que estamos viendo en esto, si lo llevamos a tiempos geológicos, o sea, a millones de años, básicamente es la forma en que se generaron dos especies. Cuando ustedes lo vean que se llaman aislamiento. Si ustedes tienen más dudas y quieren saberlo, cómo funciona, ahí en ese link que tenemos en la actividad con los ayudantes, que es muy sencilla, porque está diseñado para público general, pero muy exacta y muy fácil de entender estos procesos, cómo se dan. Por eso acá estamos hablando de tiempos históricos, por lo tanto, en lo que se visualiza es, por ejemplo, un distinto efecto ante un anestésico. Pero si hablamos de tiempos geológicos, son dos especies distintas a lo largo de los millones de años. Pero entonces aparece acá cómo unir todo esto, que es la perspectiva biopsicosocial. Y si bien ustedes han visto esta perspectiva biopsicosocial, que fue, digamos, quien primero utilizó, ustedes seguramente ya lo han visto en APS-1, lo han visto en IEM, pero me gusta hacer el reconocimiento oficial a las personas que tuvieron las brillantes ideas, que en este caso fue Engel, un psiquiatra, que en sus estudios de psiquiatría, para abordar enfermedades mentales principalmente, comenzó a hacer una crítica importante al modelo biomédico, y por eso en el año 77, en la revista Science, que es una revista muy importante de investigación científica, publica este artículo que se llama La necesidad de un nuevo modelo médico, un desafío para la biomedicina, que es lo que conocemos actualmente como modelo biopsicosocial. ¿Y por qué hablamos que queremos ver la fisiología y estudiar la fisiología desde la perspectiva evolutiva? Porque nos explica un montón de procesos fisiológicos. ¿Y por qué desde la perspectiva biopsicosocial? Porque esto que vimos recién evolutivamente, donde vemos la conexión que hay entre estas distintas áreas del cerebro desde una perspectiva evolutiva, también nos está permitiendo visualizar el impacto de los procesos mentales, o sea, de lo psicológico y de lo social, sobre los propios procesos biológicos. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta ese aspecto cuando estudiamos regulaciones de parámetros en los procesos fisiológicos. Y ni les cuento cómo lo tienen que tener en cuenta cuando estén frente a un paciente. Cuando entonces hablamos de este modelo biopsicosocial, me voy a hacer solamente 3 referencias y les voy a dar un modelo de cómo la representación del discurso modifica a veces el aspecto en el que se interpretan las cosas. Cómo se definió, fíjense, como un desafío para la biomedicina, para esa escuela que hasta ese momento era la preponderante, y obviamente también esa escuela, esa biomedicina, y sobre todo la investigación desde la perspectiva solo biomédica, no permitía avanzar en un montón de, digamos, baches teóricos que la ciencia no podía cubrir. Entonces, es casi como un cambio de paradigma importante, no solo desde la perspectiva del ejercicio de la medicina, sino también desde la perspectiva de la investigación en biomedicina. Fíjense que habla de incorporar pensamientos, creencias, sentimientos, comportamientos y el contexto social y sus interacciones con procesos biológicos para mejorar, para entender mejor y manejar la enfermedad. Eso sería, digamos, el objetivo de ese trabajo donde plantea Engel, tenemos que cambiar. Por eso es una fuerte crítica. Ahora, en algunos trabajos ustedes pueden encontrar representado así este modelo. Fíjense, acá que ven el modelo, donde es un mapa conceptual, donde ustedes tienen ahí el desarrollo de cómo se construye un mapa. Fíjense que acá construyeron un mapa conceptual donde está lo bio, lo psico, lo social. ¿Sí? Y características de qué implica cada uno. Esto
nos está diciendo que hay una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Ahora, no nos está mostrando que están interactuando. ¿Sí? Fíjense que solamente nos muestra que existen. Distinto es cuando, fíjense acá, aparecen los mismos componentes, ¿sí? Hablado desde variables, pero fíjense que por lo menos comienzan a establecer flechas de ida y vuelta, que eso visualmente ya no solo me está diciendo qué es lo que abarca la dimensión biológica, la psicológica y la social, sino también me está diciendo que interaccionan entre ellas. Fíjense que son dos mensajes distintos, porque son dos representaciones de la información distintas. Ahora, fíjense que acá tenemos una de las más comunes, seguramente la que ustedes vieron en APS o en Introducción al Estudio de la Medicina, donde justamente se ven como dimensiones distintas, pero interconectadas. Y esta es una de las que más me gusta para aplicar a la fisiología, porque fíjense, marca acá cómo están incluidas, o sea, que están íntimamente relacionadas, incluidas unas en otras, y fíjense que acá marca lo biológico, cómo interacciona con lo psicológico, identifica como un nivel de organización ese individuo, esa persona, y cómo hay una interacción serían niveles superiores de organización, que en biología los habremos visto como niveles ecológicos de organización, pero acá lo vemos desde el punto de vista social. O sea que acá lo estamos representando las interacciones, pero también a través de los distintos niveles de organización. Y estas flechas que nos están marcando, que eventos que suceden en la biosfera o que suceden en la cultura pueden terminar impactando a nivel molecular, como lo que vimos recién, el ejemplo que vimos recién de esa coevolución cultura-genes. Y para ir terminando todo esto, era lo que les había dicho. Ustedes en este momento, como decían, se estarán preguntando tantas teorías, teoría del sistema, teoría de la evolución, teoría de redes, después nos falta ver algunas otras teorías, las teorías de Haeckel, de la ontogenia, recapitula la filogenia, la teoría del cerebro triuno, son todas ideas, son todos conceptos que se generaron cuando no podía haber explicación para eventos más complejos. Y uno tiene que saber desde dónde entonces puede estudiar, ya sea la fisiología como cualquier otra cosa que estén estudiando. Y en este caso, por eso se los exponemos. Le decimos, estas teorías nos ayudan a entender los procesos fisiológicos. Ahora, ¿me van a servir cuando sea médico? ¿Y? Justamente, si ustedes cuando entran a la página de fisiología tienen esta frase, que es de Starling. Starling, un fisiólogo, fíjense, del año 1926, dijo esto. Es cuando ustedes hablan de fuerzas de Starling, estaban hablando de lo que él investigó. Dice que la fisiología de hoy es la medicina del mañana. Eso ya lo dijo en el año 1926. Y consideramos que tiene un gran impacto en la información que nosotros, esas pequeñas vinculaciones que les podemos hacer de un proceso netamente biológico con eventos sociales y con eventos científicos que se están dando hoy. Porque son los que van a impactar en ustedes dentro de 20 años cuando sean médicos y cuando ejerzan la medicina. Por ejemplo, actualmente se está desarrollando una medicina que se llama medicina de redes. ¿Por qué? Porque enfocan justamente la investigación y en medicina, y para posteriormente hacer la investigación traslacional, o sea, de esa investigación básica, llevarla directamente a la cama, al pie del paciente, a través de la teoría de redes complejas. ¿Sí? Por lo tanto, que van construyendo las redes moleculares, las redes de órganos y sistemas, las redes sociales, porque van desde lo genético hasta las interacciones sociales, generando redes entre distintas patologías, por ejemplo, acá cómo se relacionan la obesidad, la diabetes, la insulinoresistencia y el asma. O sea que eso se llama medicina de redes.
Otra medicina que se está desarrollando actualmente es la medicina evolutiva, aplicando conceptos que ustedes pueden ver en ese video, como el de macroevolución. Este ejemplo que vimos chiquito de los homínidos, se relaciona a esto, eso sería la macroevolución, que por ejemplo se puede interpretar, y es lo que vamos a aplicar, para poder entender la pandemia de obesidad actualmente. Eso solo se puede explicar no por el individuo, sino por la evolución de la especie. Y los cambios microevolutivos, como esto que vimos, pequeñas mutaciones, que pueden explicar patologías específicas en el humano. Pero todo eso se puede entender realmente bajo la visión o bajo la lupa de la teoría evolutiva. Y actualmente eso se llama medicina evolutiva. Y fíjense, en los últimos años, cómo han ido aumentando las publicaciones que tienen que ver con medicina y que interrelacionan la teoría evolutiva con problemas médicos. Y por último, la biología de sistemas, que es justamente aplica la teoría de sistemas para el estudio de grandes sistemas biológicos. Por eso tenemos el genoma, el transcriptoma, todos quieren su OMA, su ómica. Dijimos, hay un fisioloma que se está desarrollando. Por eso fíjense que actúan a distintas escalas de los niveles de organización, a través de tecnologías complejísimas, modelos matemáticos que aplican, y obviamente inteligencia artificial. Y eso se traslada a la medicina, y es lo que se está desarrollando ahora, que es la medicina de sistemas, ¿sí? O sea, que aplican todas estas tecnologías y la están llevando a la investigación y a la práctica médica, ¿sí? Y por eso es importante estar al día con lo que está pasando en el mundo, porque ¿cómo va a repercutir? Va a repercutir en ustedes en su futura práctica médica. Ejemplo de la medicina de sistemas actual es toda la investigación que se estuvo realizando con la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Por qué se avanzó tan rápidamente? Porque se utilizaron todas estas tecnologías de la biología del sistema, que se basan mayormente en inteligencia artificial. Y esto se los voy a dejar linkeado con algo que vamos a ver la clase que viene, de cómo todo esto de la biología de sistemas también se vincula a la interpretación de cómo funciona el cerebro, y lo vamos a vincular con el concepto de homeostasis. Y creo que aquí entonces vamos terminando, volviendo a lo que vimos al principio, que si bien esto es una clase muy teórica, digamos como que son pocos, no estamos hablando de un proceso fisiológico en sí, pero sí es tan o más importante para poder entender desde dónde nosotros estudiamos los procesos fisiológicos, y esperamos que ustedes puedan desarrollar ese estudio de los procesos fisiológicos. Así que a partir de esto, la clase que viene ya entramos bien en los conceptos básicos y el concepto nodo de la fisiología, que es el de homeostasis. Entonces, la clase que viene vamos a ver esto que nos queda acá, que tiene que ver todo con el concepto de homeostasis. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, sí, después subo el Power. Bien, tardamos una horita. Quería ver si había otro. ¿Puede poner otra vez lo de medicina de sistemas? Bueno, ahora ya saqué el... Bien. Lo cultural, biológico, selección natural, desarrollo ontogenético. Claro, y ahí se relaciona con lo evolutivo, con la filogenia. Por eso hablan que la ontogenia, o sea, el desarrollo del embrión, recapitula la filogenia, o sea, la evolución de las distintas especies. Bien. Bien, ¿qué más? Bueno, respecto a la medicina de sistemas, es un ejemplo muy sencillo. Pues si quieren, la clase que viene empezamos con un ejemplo práctico que tengo, que además del ejemplo del COVID, que es donde aplicaron, en realidad es un conjunto de tecnologías muy aplicadas a la biología, ha llegado al nivel celular, todavía no se desarrolló, pero aplicaron todo ese conjunto de tecnologías, sobre todo de tecnologías
y de desarrollos informáticos, de bioinformática, porque actualmente ya no se pierde el tiempo. Los teóricos aproximadamente, ay, yo me interrumpo, duran 1 hora y media, una cosa, como 1 hora y media, depende cuánto después preguntemos. Pero la bioinformática es justamente, que se basa en la inteligencia artificial, es lo que actualmente permite avanzar tan rápido en la ciencia, porque ya no tenemos que probemos esta molécula, las filtramos, las sacamos, las probamos en un tejido, en un ratón, después en un... Ahora todo eso se acortó porque por inteligencia artificial diseñan la molécula necesaria para, por ejemplo, bloquear un receptor. Y después se van al laboratorio y la construyen. O sea que es muy rápido el desarrollo y eso les va a impactar a ustedes de lleno. Yo ya voy a estar vieja y voy a esperar que ustedes sepan bastante para poder atenderme, pero los va a impactar. O sea que es importante que estén atentos a todos estos grandes cambios. La ontogenia recapitula la filogenia. Bien, ahora lee y le envío. Haeckel fue un investigador que justamente investigaba la evolución, era o sea, estudiaba el desarrollo embriológico. ¿Y qué empezó a ver? Cuando estudiaba los distintos embriones de distintas especies, cuando los ponía todos juntos, como decía, una visión más ampliada, decían, tienen cosas en común. Y fue el primero que empezó a modelizar o a dibujar unos dibujos increíbles de Haeckel, que empezó a decir, bueno, pero al final del desarrollo del simio, veo referencias del desarrollo de un reptil, referencias del desarrollo antes de un anfibio, y antes pareció un pez, o sea que ese mamífero que estaba estudiando, cuando hacía los estudios a lo largo de su embriología, cuando iba al resultado del desarrollo embriológico de un pez, decía, ay, pero acá, este desarrollo embriológico del pez se parece a este estadio del mamífero, y este del anfibio a este estadio del mamífero. Por eso apareció que la ontogenia, o sea, el desarrollo embriológico de una especie, recapitula, o sea, durante ese desarrollo embriológico se van dando expresiones de la filogenia, de lo que representa la filogenia, sería ese árbol de conexión de las distintas especies. Si quieren después en la clase que viene vemos algunas imágenes, no se las quise mostrar, pero si quieren, para que les termine de cerrar el concepto, porque también explica un montón de procesos biológicos y fisiológicos en el hombre eso. Y además vi que lo tenían en el contenido de anatomía, decía ontogenia y filogenia, dije, bueno,